caso de las imposibles armas de fuego en la prehistoria. Dentro de los temas de misterio existe uno completamente alucinante, que pasaríamos por una historia fantástica si no es porque hay evidencia física de algo que no podemos creer: el enigma de armas de fuego en la prehistoria. Prepárense para conocer casos que seguramente nunca han escuchado y que los hará hacerse miles de preguntas sobre la historia conocida o sobre la posibilidad de viajes en el tiempo. Este caso comienza con el descubrimiento de un extraño orificio en un cráneo de bisonte. La historia fue dada a conocer, entre otras publicaciones, por Eric von Däniken en su libro El mensaje de los dioses, en donde aparecía la mención al posible agujero de bala en un cráneo de bisonte del Museo de Paleontología de Moscú en 1968. Este cráneo, según los expertos, pertenecía a un animal originario de Yakutia, Siberia Oriental, que vivió entre 30.000 a 70.000 años antes de Cristo. Destaca por supuesto que el agujero presenta una esfericidad excesivamente alta como para tratarse de una herida provocada por una rama, una roca o un animal. Las características que presenta el informe balístico es el de un impacto certero de un material más duro que el hierro. Pero, ¿quién podría herir a un animal con tal precisión hace 30.000 años? Algunas teorías apuntan al improbable caso de que al pobre animal le hubiese caído un meteorito justo en la cabeza, casi imposible a nivel de probabilidad. Sobre todo, porque sería un impacto de uno entre centenares de miles de millones de posibilidades. Como se observa en la imagen, el bisonte tiene lo que parece ser una herida de bala en el centro del cráneo, un punto que busca una muerte rápida, y miles de años antes de haberse descubierto la pólvora. El bisonte es un animal salvaje parecido al toro, de cuernos poco desarrollados. Hay dos especies de bisontes: el bisonte americano en peligro de extinción y el bisonte europeo totalmente extinto. De estos, los paleontólogos en sus excavaciones han rescatado restos fosilizados cuya edad oscila entre los 10.000 y los 5.000 años, cuando el bisonte pastaba mansamente con sus rebaños por una vasta región euroasiática. El hombre en ese momento andaba en pleno periodo neolítico, es decir, en la edad de piedra, por lo que es evidente que los homínidos que pudiesen deambular por Siberia hace 30.000 años no disponían de tecnología para crear pistolas, cañones o ir siquiera más allá de un palo y una piedra tallada en su punta. El agujero es perfectamente regular, sin grietas. Debió impactar a gran velocidad con una entrada limpia. ¿Quién disparó a bocajarro a un bisonte hace 30.000 años? ¿Le hicieron al bisonte alguna clase de trepanación? El cráneo de este bisonte del Neolítico se encuentra expuesto en el Museo de Paleontología de Moscú, siendo aún un caso sin resolver. Pero el caso del disparo al bisonte no es el único en su tipo. Eso nos hace sospechar de un caso de un fallo en la realidad o de un enigmático fenómeno de espacio-tiempo. Ahora vayamos a conocer el caso de la calavera de Broken Hill. El cráneo de Broken Hill es uno de los casos más misteriosos. Fue encontrado en Broken Hill al norte de Zambia, con dos inexplicables perforaciones que suponen son el orificio de entrada y el de salida de un posible proyectil similar al que deja una bala. El cráneo fue descubierto en 1921 por trabajadores de una mina de zinc a 30 metros de la entrada. En medio de todas las prospecciones, uno de los operarios se percató de la existencia de una pequeña gruta en una de las galerías que conducía a la entrada de una caverna que estaba llena de restos humanos, dispuestos en posición similar a la utilizada en enterramientos rituales del periodo prehistórico. Gran parte de los restos se perdieron en el desalojo de la cueva, pero quedó este cráneo catalogado como el de un Homo heidelbergensis, con un gran tamaño. El volumen craneal era tal que se llegó a pensar que aquel pudiera haber sufrido acromegalia o hidrocefalia, enfermedades hereditarias relacionadas con un volumen muy alto de capacidad craneal. El cráneo parecía presentar en este caso un orificio de entrada y otro de salida en el hueso temporal izquierdo. Se pensó en la trepanación y extirpación ritual del cerebro por parte de la tribu encargada del enterramiento, pero algo no encajaba. Los agujeros eran simétricos y demasiado perfectos como para haber sido tallados por rudas herramientas. Simple y llanamente parecía el agujero de una bala calibre 33 entrando y saliendo de un homínido. Algo totalmente imposible, pero real. Otro detalle interesantísimo venía del estudio del agujero de salida, que era más grande de lo previsto.
Y para terminar de detallar el increíble hallazgo, expertos en balística determinaron que el primer agujero era más grande en su parte interior que en su parte exterior, exactamente lo que se esperaría de un agujero de bala a bocajarro. Una de las cosas que más llamaba la atención sobre este caso fue la antigüedad que se estableció, ni más ni menos que 125.000 años, siendo propio de la subespecie de neandertales. Agujeros de bala en cráneos prehistóricos, algo que sigo sin aceptar a pesar de que haya evidencia que pueda comprobarlo. Pero lo más interesante es que eso no son los únicos casos. Existe otro caso que nos lleva al pueblo barcelonés de Moya, donde existe una cueva llamada la Cueva de Tol. La cueva, con más de 200 kilómetros de profundidad, se trata de un complejo coralino con grutas y pasillos estrechos iluminados por luz natural del sol, debido a los orificios en su parte superior. Antiguamente sirvió de abrigo y refugio a grandes y pequeños animales de la época, además de algunas familias de Homo sapiens. La sorpresa llegó cuando los paleontólogos encontraron los restos de una mujer, Homo sapiens de edad avanzada, con un agujero en la parte frontal. Al principio se pensó que podía ser un agujero de flecha o una trepanación, pero las características del orificio no concordaban con la hipótesis, pues era demasiado limpio. Se empezó a especular que era demasiado similar a los agujeros de bala producidos por un arma de fuego moderna. Pero, ¿armas de fuego en la prehistoria? ¿Qué clase de locura es esa? Se decidió hacer un estudio con radioescáner a los restos para averiguar la verdad, y la conclusión fue reveladora. La teoría oficial es que una fuerte infección dental creó una sinusitis tan fuerte como para crear una perforación en el hueso frontal. Pero lo curioso es que los expertos también exponen que aquella mujer de Cromañón aguantó bien la enfermedad y que su causa de defunción no fue esa. Y aquí llega el gran misterio de este cráneo. ¿Por qué es improbable que una sinusitis perfore el cráneo de un individuo sin afectar los huesos de la nariz o la zona de las encías? Otro detalle increíble es la curvatura hacia adentro del agujero y una inclinación en la vía de entrada. La regularidad, la esfericidad y el hecho de que la hendidura comienza desde el exterior al interior y no al contrario, nos enlaza con los anteriores casos de cráneos con posibles agujeros de bala. Otra teoría aún más fantástica es que las heridas no fueron provocadas desde afuera hacia adentro, sino al revés. Un cuerpo alojado en el cráneo salió, provocando el orificio. ¿Pero qué pudo haberlo perforado? ¿Cómo se explica el caso de Moya? Parece difícil, pero la ciencia sorprende en ocasiones con aciertos y errores en la búsqueda de la verdad, sobre casos que nos parecen originados por otra humanidad, una humanidad que habría habitado este planeta antes que nosotros. Ahí quedó el enigma de Moya, desafiando a todo aquel que se acerque al mismo. ¿Existiría una humanidad avanzada antes que la nuestra? ¿Los homínidos habrían sido cazados con armas de fuego en épocas prehistóricas? Eso suena a una completa locura, pero las evidencias están ahí sin aún ser explicadas. Por el momento me despido, pero recuerden que cada miércoles y cada sábado estoy aquí con ustedes presentándoles un nuevo tema interesante y desconocido de los fenómenos paranormales. Síganme en todas mis redes sociales, déjenme un comentario, denle un like al video y compártanlo, porque voy a seguir trayéndoles cosas impresionantes. Nos vemos en el siguiente video.